Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a todos y a todas a nuestros espacios de EAPN Talk, donde hoy abordaremos la participación como un elemento transformador, así como las claves para impulsarla tanto en entidades como en servicios sociales. Lo primero, daros las gracias enormemente por confiar una vez más en nosotros y querer participar en este tipo de encuentro que hacemos por y para vosotros y vosotras. Esta formación va a ser impartida por Adelina Román, a quien voy a presentar en breve, que es nuestra coordinadora del área de participación de EAPN Castilla-La Mancha. Y como siempre digo, este tipo de encuentros, en este caso en concreto, está financiado por el proyecto de participación que está cofinanciado por la Unión Europea. Durante toda la sesión podéis hacer todas las preguntas que veáis convenientes, todas las aportaciones que queráis, porque a lo largo de la misma os vamos a ir contestando, bueno, en este caso Ade, a todas las preguntas que tengáis. Así que nada, voy a darle ya paso a Ade, que ya está por aquí preparada. Hola, buenos días, Ade, ¿qué tal? Hola, buenos días. Gracias, Sara. Nada, como he dicho, bueno, sí, voy a dejar a Ade, iba a decir que, bueno, Ade es la coordinadora de participación en este caso, así que nada, bueno, ya te dejo, Ade, a que presentes y seguro que va a ser un espacio muy práctico y dinámico. Muchas gracias, Sara. Como dice Sara, vamos a explicar un poco cómo es la estructura, cómo estructuramos los procesos participativos en EAPN Castilla-La Mancha. Entonces, justo hablando de participación, quien tenga preguntas las puede ir lanzando. Sara me las va diciendo, no me importa que se me interrumpa durante estoy haciendo la exposición del proyecto, o sea que si no hay preguntas y son al final, bueno, no me importa, ¿vale? Pero vamos a intentar en la medida de lo posible, si tenéis dudas, ir resolviéndolas sobre la marcha, ¿vale? Voy a poner mi presentación. A ver, compartir pantalla. Vale. Bueno, me imagino que lo veis todo, sino que Sara me diga. Bueno, uno de los ejes de trabajo de APN Castilla-La Mancha es los procesos participativos, es la participación como elemento que creemos y consideramos que puede transformar la realidad de las políticas públicas para que son al final lo que hace que las personas en situación de exclusión social salgan de su... O sea, entren en el proceso de la inclusión, que al final todos los proyectos en lo que el objetivo final es que las personas estén incluidas en la sociedad y que tengan una garantía de derechos sociales, y nosotros utilizamos la participación para garantizar el acceso a derechos, ¿vale? El taller va a consistir en tres partes fundamentales. Una de ellas es la metodología de investigación, acción participativa. Voy a explicar en qué consiste, por qué es necesario implantarla en todos los proyectos de inclusión social y, bueno, algunos consejos que voy a dar. En relación a esto, comentar que lo voy a decir también al final del taller. El día 19 de mayo empieza un curso que, bueno, quien quiera profundizar más en este aspecto, están las inscripciones abiertas aún, ¿vale? Del 19 de mayo al 19 de junio por la plataforma de formación. Luego vamos en la segunda parte del taller, cómo son los procesos participativos en APN Castilla-La Mancha, es decir, cómo nosotros implantamos la metodología de investigación, acción participativa en nuestro trabajo. Y al final nosotros tenemos que sacar un informe de conclusiones, sacamos un informe de conclusiones con un poco recogiendo los resultados del proceso participativo anual. Entonces, bueno, voy a explicar las principales conclusiones. De todas formas, el informe este está colgado en la web, que también lo podrá ir poniendo Sara en los comentarios, ¿vale? Bueno, pues empezamos de lleno. ¿Qué es la metodología de investigación-acción participativa? Bueno, pues es una metodología que busca transformar el enfoque tradicional de investigación. Antes se investigaba desde el rol de investigador una realidad concreta y ahora, bueno, pues con este tipo de metodología lo que busca es a las personas investigadas hacerlas coinvestigadores de la realidad. Creemos que de esta manera las investigaciones son más eficaces porque al final nadie sabe de la realidad más que las personas afectadas de la situación concreta que queramos investigar. Entonces, bueno, esta investigación lo que pretende es fortalecer el empoderamiento de las comunidades y de las personas
Y importante para formar parte de esta investigación, de esta metodología, es que las personas se identifiquen con el problema estudiado. No tiene sentido que nosotros utilicemos esta metodología, que la queramos implantar en nuestros procesos de trabajo, si las personas que van a formar parte del estudio no sienten que son parte de esa realidad, ¿vale? Desde el rol de investigador, por supuesto, no es necesario que formes parte de esa realidad, pero eje fundamental es que las personas que van a ser coinvestigadores sí que se sientan, que se identifican con el problema estudiado, ¿vale? Esta metodología, a diferencia de los enfoques tradicionales, bueno, pues cambia un poco el enfoque metodológico y bueno, pues es una nueva manera de hacer. Los objetivos de la metodología consiste igualmente, como toda investigación, es crear un conocimiento científico sobre la realidad concreta, pero desde la perspectiva y la vivienda de las personas investigadas, de las personas afectadas. Como he dicho antes, son las propias personas las que forman parte de la investigación como coinvestigadores. Que busca transformar la realidad desde las aportaciones de las personas afectadas para mejorar su inclusión y para garantizar el acceso a derechos sociales que tienen. Importante a tener en cuenta cuando implantamos este tipo de metodología es que respetar las opiniones de cada persona que forma parte de la investigación. Todas las historias cuentan porque todas están basadas en la realidad. Todas están basadas en experiencias reales que han tenido las personas. Entonces, es muy importante respetar las opiniones de cada miembro que forma parte de esta investigación. ¿Qué elementos necesitamos para implantar este tipo de metodología? Bueno, pues es una metodología participativa, con un enfoque de las personas como actores y de la investigación, que forman parte de este proceso y toman las decisiones. Luego, tiene que ser una metodología crítica, que transforme, que sea capaz de hacerse preguntas a realidades concretas, es decir, el por qué me está pasando esto, el por qué, por ejemplo, cuando hablamos de vivienda, por qué no tenemos acceso a una vivienda, bueno, pues hay que ser capaces de analizar un poco las políticas públicas. No tienen por qué estar tampoco no me sale la palabra, no tienen que estar tampoco muy informados sobre todo tipo de políticas públicas porque, como están afectados, ellos hablan desde su propia experiencia. Un poco lo que nos aterriza a nosotros desde nuestro conocimiento técnico es el conocimiento real. Luego, tiene que ser en un intercambio de ideas, un intercambio de opiniones, ¿vale? Que lo que a mí me pasa, te pase a ti también, pues a mí no me pasa esto, te pasa a ti. Y como he dicho antes, sentido de pertenencia es súper importante y luego contextualizada, es decir, no a todas las personas la pasa lo mismo porque cada una tiene un contexto diferente. Es decir, quizás en una ciudad hay más acceso a recursos, que esto no quiere decir que haya más garantía de recursos, porque cada uno tiene su propio problema y propia dificultad para acceder a recursos, y en otras zonas quizás haya menos. Por ejemplo, entonces, bueno, hay que saber un poco que esa conversación y ese diálogo hay que saber un poco por parte de quién viene y en qué entorno se encuentra. Y luego, pues como he dicho antes, que sea reflexiva y que sea cíclica, porque al final se tiene que hacer el ciclo de investigar para hacer, para evaluar y con los resultados de esta evaluación volver a investigar si es necesario. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo implantamos este tipo de metodología? Bueno, pues lo primero es la identificación del problema. No se puede decir, vamos a utilizar la metodología investigación-acción participativa porque sí. No, a ver, esto lo vamos a utilizar porque creemos que existe este problema. Hay que planificar todo. O sea, cómo lo vas a hacer, cuál es el objetivo final, qué producto vas a conseguir, qué técnicas vas a utilizar, a quién vas a necesitar para esta coinvestigación. Hay que planificar todo. Luego, en la siguiente parte,
en esta parte de planificación de la acción vamos a poder ver cómo implanta este tipo de metodología EAPN, cómo lo hacemos nosotros, ¿vale? ¿Y con qué objetivo? Que el objetivo es el informe del empoderamiento de las personas. Implementar la acción y el trabajo colectivo. Evidentemente, todo se planifica para hacer. Y luego, pues al final, consiste en un análisis de los datos cualitativos. Nosotros utilizamos también metodología cuantitativa con la recogida de cuestionarios, un poco para reforzar las opiniones de las personas, reforzarlo con datos para que tengan más base científica. Y luego, pues, toda esta planificación de pasos sirve para evaluar y para hacer la reflexión. En nuestro caso, el proyecto que tenemos, el informe final es el producto, uno de los productos, porque luego diré otro producto que ha surgido nuevo, porque al final esta metodología también es verdad que no tiene que ser rígida, porque como son las propias personas las que investigan, las que forman parte de la acción, pues a lo mejor nosotros teníamos prevista un problema previo o una planificación establecida, pero luego de repente surge esa adaptación, ¿no? Hay que ser un poquito flexibles, pero bueno, como todo en todas las organizaciones y servicios sociales y como todos los proyectos que hacemos, hay que adaptarse a la realidad y bueno, pues uno de los productos que hemos empezado a presentar. Los principios que deberían de incluir todos los proyectos de inclusión en base a este tipo de metodología, bueno, pues hay que redefinir y reconstruir cómo hacemos en las entidades del tercer sector y en los servicios sociales. Es decir, hay que reflexionar esa coeducación que tenemos, ¿no? Cómo involucramos a las personas con las que trabajamos, porque al final es un poco un cambio de visión desde las organizaciones, desde los profesionales, es un cambio de visión de cómo hemos hecho tradicionalmente con muy buenos resultados y con muy buena fe y con mucho conocimiento, pero hay que repensar cómo implantar la participación en los procesos en los que tenemos. Y esto forma parte de la reorganización de la estructura interna. Los profesionales no tenemos por qué saber de todo y no podemos organizar y planificar proyectos individuales sin contar con las personas afectadas, porque son ellos quienes tienen que hacer sus proyectos individuales, son ellos los que tienen que querer salir de una situación concreta y nosotros simplemente tenemos que ser el apoyo de ellos. Y esto es verdad que internamente hay que redefinirnos de nuevo. Igual que hay que fomentar el trabajo en red, porque al final quizás tú no tengas herramientas suficientes para ayudar en la planificación personal de esta persona, pero otras organizaciones o servicios sociales sí. Y luego, lo que estoy diciendo, no se puede proponer para otros unos valores y modelos que no se aplican en nuestra propia organización. Eso no se puede hacer. Tenemos que tender a construir una democracia participativa y tiene que ser realmente inclusiva, contando con la opinión y la perspectiva y el qué quieren hacer las personas que están en situaciones de exclusión social. En definitiva, es un cambio de entender y de llevar a cabo el reparto de poder dentro de las organizaciones y de los servicios sociales. Bueno, pues eso, es una transformación de la estructura organizacional, finalmente. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues bueno, aquí he puesto una serie de ingredientes que es necesario, porque esto no es hacer sin más, no es ahora lo quiero hacer y ya está, necesitas una serie de recursos, unos ingredientes que he puesto yo aquí, como invertir el tiempo, tener recursos para la realización de actividades participativas, dedicar espacios de formación, y esto quiere decir formarnos en este tipo de metodología, formarnos para poderla implantar. No vale con he escuchado, he visto, no, hay que formarse porque es necesario esa formación para entender que el proceso participativo realmente tiene y construye la realidad, ¿vale? Es un proceso con sus éxitos
pero con sus fracasos, y hay que aprender tanto de los éxitos como de los fracasos. Y sobre todo, hay que luchar contra la frustración, porque los resultados no se consiguen a corto plazo, por desgracia. Los resultados son a medio y largo plazo, como al final todo proceso en el que nos encontramos, ¿vale? Luego, otra de las pistas son los elementos. ¿Qué elementos necesitamos? Bueno, pues la comunicación. Principalmente la comunicación es la pieza clave que va a hacer toda esta arquitectura transformadora de cambio de roles en las organizaciones. Al final, el construir este diálogo con las personas participantes, co-investigadoras, la comunicación, el respeto, la empatía. Hay que multiplicar los espacios de encuentro. No vale con una sola actividad. Una sola actividad, como he dicho, los resultados son a medio y largo plazo, y con una sola actividad no tienes resultados. Tienes una acción concreta con unas conclusiones específicas de esta actividad. Hay que replicar estos espacios. En el apartado de planificación hay que ver cómo lo queremos replicar, si con reuniones, si con a lo mejor seminarios, encuentro. Hay que replicarlo. Cada organización se tiene que adaptar al fin que busca y adaptarse a la realidad que tienen. Cuando se habla de la reflexión y del análisis, tiene un sentido, y es para proponer cambios. Es decir, las proposiciones de iniciativas tienen que ser la base. No vale hablando llanamente con esto no me gusta. Hay que decir esto no me gusta, lo cambio por esta alternativa que creemos que es la más conveniente. Es decir, crear propuestas de cambio. ¿Cómo se crean estas propuestas de cambio? Pues a través de las técnicas participativas. Daré algunas pistas de alguna técnica participativa, hay muchísimas, y estas técnicas participativas se tienen que adaptar a cada objetivo que queramos. Por ejemplo, nosotros lo hacemos a través de grupos de discusión, a través de encuentros de participación, a través de reuniones con el propio grupo de participación que hemos construido entre todos dentro de APN. Es decir, cada técnica, en el curso en el que se va a impartir, hay un apartado de técnicas participativas que podéis utilizar también. Luego, actores clave: organizaciones, servicios sociales, personas que se encuentran afectadas por la situación. Son los actores clave. No hay una implantación de esta metodología si solamente nos quedamos con nuestro propio trabajo. Tiene que ser nuestro trabajo con otras personas más, con otras organizaciones o entidades. Bueno, hablo de organizaciones, pero realmente extiendo a servicios sociales, entidades del tercer sector, personas. Importante, uno de los actores principales para implantar este tipo de metodologías es el facilitador de desarrollo, que será la persona que modere, que organice, que coordine, que encima tenga el rol de respetar las opiniones de cada uno. Cuando se hace trabajo en grupo siempre hay, a lo mejor puede existir algún tipo de conflicto. Bueno, pues este facilitador de desarrollo, facilitadora de desarrollo, será la encargada de moderar este tipo de los grupos y de organizar un poco toda la planificación de la metodología. ¿Qué características debería de tener el facilitador de desarrollo? Pues bueno, empatía, credibilidad, es decir, que se crea realmente que entra en juego también la parte de formación, que se crea realmente que los procesos participativos sirven para transformar la realidad, y que fomente esto en las personas en las que está haciendo esta metodología, en las personas que forman parte del grupo de trabajo o de la actividad concreta. Que sea comunicativo o comunicativa, que establezca diálogos, que escuche, que aprenda de las opiniones de otros. El facilitador de desarrollo no debería de opinar, tiene que escuchar y aprender las opiniones. Al final, cada uno tiene la suya y hay que darle no más importancia, sino que hay que escuchar más a las personas que han vivido situaciones y te hablan desde su propia experiencia, que a lo que yo como profesional
puedo aportar porque me he estudiado esta teoría y me he estudiado esta ley y esto se hace así, porque luego al final la realidad es que no es así. Que informe a las personas también de qué condiciones, cómo se va a organizar el trabajo participativo, que explique un poco las reglas del juego del proceso participativo y que trabaje en red. Eso es muy importante porque al final se genera otra vez el conocimiento, el intercambio de conocimiento y el intercambio de ideas. Bueno, aquí he puesto este apartado que como vamos a mandar esta presentación posteriormente tenéis tiempo para leer detenidamente. Este apartado un poco compara cómo son las metodologías tradicionales y cómo son las metodologías participativas. Aquí podéis ver, comento algunas de las cosas que, por no extenderme mucho, ¿vale? Por ejemplo, en las metodologías tradicionales se habla en nombre de otros, se piensa por los otros, es decir, que como profesionales parece que sabemos, tenemos la realidad absoluta o sabemos cómo hacer las cosas. Y en las metodologías participantes se habla desde lo individual para ayudar al grupo, es decir, el grupo, las personas que forman parte del grupo, hablan desde su perspectiva individual porque de esta manera se construye una conciencia colectiva, ¿vale? Eso es muy importante. Por ejemplo, se generan proyectos en función de lo que se cree que las otras personas necesitan y en las metodologías participantes se construye un proyecto común, contando con todas las personas. Muchas veces a lo mejor decimos, es que no funciona este proyecto o es que no tengo los resultados esperados. Bueno, es que a lo mejor hay que reflexionar si este proyecto lo has hecho tú porque crees que es necesario, que está muy bien, porque al final yo confío 100% en los profesionales, pero a lo mejor si hubieras incluido la perspectiva de las personas que forman parte de esta comunidad a las que va destinado este proyecto, quizás tendrías mejores resultados. Entonces, es ahí ese cambio. Bueno, en las metodologías tradicionales se convoca a participar en nuestro proyecto, que eso es una de las cosas que siempre se dice, nuestro, mi, tuyo. Y en las metodologías participativas no hay nuestro ni tuyo, ni nada, es cada uno lo suyo para construir una conciencia colectiva común que realmente sea algo representativo de la sociedad, para precisamente transformar la realidad concreta que buscamos. Algunas técnicas, bueno, las he nombrado antes, pero las puedo... Los grupos de discusión, por ejemplo, pues es una herramienta de trabajo que consiste en un conjunto de unas 10-15 personas, no más. Si tenemos más, quizás haya que replantear, duplicar ese grupo de discusión donde se debaten y se reflexiona sobre determinadas políticas públicas. Hablo desde políticas públicas porque es el fin que nosotros tenemos. Sabéis que desde EAPN se analizan las políticas públicas, en este caso concreto de este proyecto, desde la perspectiva de los más afectados, pero cada uno en el ámbito en el que trabaje. Estos grupos, bueno, pues hay que escuchar, hay que recoger ideas, hay que intercambiar puntos de vista y el rol del facilitador no puede expresar sus opiniones porque ya estás orientando a las personas a que hablen de una manera o hablen de otra. Tienen que durar en torno a una hora y media, porque si se va la reunión de más de ese tiempo, es posible que el discurso desvaríe un poco y tengamos que volver otra vez al objetivo de nuestro grupo de discusión. Otra técnica más, Photovoice, es una técnica que combina la fotografía para reflexionar. Bueno, pues consiste en salir, hacer fotografías a lo que queremos estudiar y a raíz de una imagen, en conjunto con un grupo de personas, debatir sobre qué problemas hay. El rol del facilitador pues, es el acompañamiento y la mediación para apoyar en esta reflexión y un poco conseguir el consenso colectivo.
El mapa participativo o mapeo también es una herramienta que sirve para representar de manera gráfica una zona o territorio y dibujar los recursos que hay en la zona. Es otra técnica más. Cada uno tiene que buscar la técnica concreta que se adapte al objetivo particular de la investigación que queremos conseguir. En conclusión, la metodología investigación-acción participativa busca transformar el enfoque tradicional de investigación, donde los investigadores son las propias personas afectadas por un determinado problema o necesidad. De esta manera se construye un conocimiento colectivo que es la base para la transformación social. Y eso no lo digo yo, sino que está más que estudiadísimo. Bueno, ¿cómo lo hacemos en EAPN Castilla-La Mancha? Bueno, una de las áreas de trabajo, como he dicho antes, que tiene EAPN Castilla-La Mancha es el fomento de la participación. Tenemos 3 objetivos, que conocer las realidades y expectativas de atención a las personas beneficiarias de las políticas de integración social a través de la evaluación de estas políticas. Luego, otro objetivo es reflexionar y debatir y exponer las necesidades de las personas en situación de exclusión social ante los decisores políticos para hacer una incidencia pública sobre las necesidades y las demandas de las personas más desfavorecidas. Y, por último, capacitar a los profesionales en la inclusión social, como por ejemplo este taller, como por ejemplo el curso que se va a impartir, para cambiar un poco, transformar un poco las realidades profesionales que tenemos e intentar incluir la perspectiva participativa dentro de nuestras acciones. Las actividades participativas que hacemos en EAPN Castilla-La Mancha son grupos de discusión. Como he dicho antes, la técnica no la voy a volver a explicar, pero bueno, estos grupos de discusión sirven, los hacemos provinciales. Hacemos también en zonas rurales grupos de discusión para hablar sobre realidades concretas, pues cómo les va a las personas en los proyectos en los que está cada uno, si se tienen en cuenta sus opiniones, o si ellos creen que tienen en cuenta sus opiniones o no se tienen en cuenta. Hacemos una por cada provincia y luego zonas rurales también hacemos. Estas opiniones son anónimas, es decir, y eso es una parte importante que hay que tener en cuenta en los grupos de discusión cuando invitamos a la gente a participar. Lo que se pretende es construir un discurso colectivo. Al final, mi realidad, tu realidad y tu realidad, cada uno trabaja en sus proyectos de intervención concretamente para transformar esa realidad particular. Pero lo que consiste en los grupos de discusión es sacar todos estos problemas que tenemos de manera común para transformar las políticas públicas de manera común. Por eso no se tienen en cuenta los nombres ni las organizaciones de referencia, ni si van a servicios sociales y si no van. En fin, son anónimas. Eso es algo que cuando os invitemos a participar o a decirle a los participantes con los que trabajáis que formen parte de estos grupos de discusión, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? A lo largo del 2024, del proceso participativo que se ha hecho en 2024, se han hecho un total de 7 reuniones provinciales y han acudido 61 personas en todo el territorio de Castilla-La Mancha. Como he dicho, al final los grupos tienen que ser medios o pequeños para garantizar que todas las personas puedan hablar y que no se quede nadie con ganas de decir nada, ¿vale? Entonces sí que es importante hilar muy fino con cuántas personas vienen a estos grupos de discusión, porque muchas veces se organizan cosas de manera muy masiva, que nosotros organizamos un encuentro de participación regional donde vienen más personas, pero hay que dividirlo en grupos pequeñitos para garantizar que todas las opiniones cuentan y que todos colaboran con esta construcción de propuestas. Seminarios autonómicos y de participación, se hace uno a nivel de Castilla-La Mancha. Se elige cada año un tema concreto sobre el que trabajar porque, como sabéis, el 17 de octubre es el Día Internacional de Erradicación de la Pobreza y ahí llevamos un manifiesto con una serie de propuestas que se han trabajado previamente en el Seminario Autonómico de Participación. El año pasado el seminario de participación fue sobre empleo. Este año ya os adelanto que será sobre los discursos y los delitos de odio. Y bueno, pues os animamos a formar parte de estos encuentros. Principalmente estos encuentros están dirigidos a personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad, pero también invitamos a profesionales de acompañamiento, porque luego ellos tienen un trabajo también concreto donde se reflexiona desde la perspectiva de los profesionales, que también hay que tenerlo en cuenta, por supuestísimo, pero no hay que olvidar que la importancia la tienen las personas en situación de vulnerabilidad, porque los profesionales al final tenemos muchísimos más encuentros en el que podemos acudir, muchísima facilidad para acudir y podemos hablar desde nuestra perspectiva, pero las personas con las que trabajamos no. Entonces, es importante que a estos encuentros, a los grupos de discusión y todas las actividades participativas incluyáis principalmente a personas en situación de vulnerabilidad. En el año 2024 el encuentro fue en Cuenca. El lema del encuentro fue por un empleo digno y su impacto en los grupos vulnerables. Se desarrolló en Cáritas de Cuenca y reunió a 71 participantes de organizaciones y servicios sociales. Del todo el trabajo que se hizo aquel día, se crearon una serie de propuestas que se plasmaron en el manifiesto para la audiencia pública en las Cortes de Castilla-La Mancha. Aquí veis la foto. Es un acto institucional en el que se leen las propuestas. Las personas participantes del encuentro leen las propuestas y son ellos los que hablan. Nosotros no hablamos por ellos, son ellos los que hablan. Luego también está el Encuentro Nacional de Participación, que es la réplica del encuentro regional. Es un poco la escala, ¿no? Al final está a nivel micro aquí en Castilla-La Mancha y luego a nivel estatal. Cada año se hace en un sitio diferente. El año pasado fue en Valencia, se reunieron más de 100 personas en situación de vulnerabilidad los días 24, 25 y 26 de abril en Valencia. Y bueno, porque todos los procesos participativos que hacemos en Castilla-La Mancha, cada EAPN los hace en sus territorios. Entonces, bueno, al final van 4 o 5 personas, dependiendo de la comunidad autónoma, se constituye una delegación por comunidad autónoma y al final nos encontramos en el encuentro nacional. Va un técnico de acompañamiento para un poco pues, guiar y tema un poco de logística. Y bueno, pues la verdad es que lo que se trabajó fue construyendo políticas públicas contra la pobreza y la exclusión social. De ahí también se genera un informe que lo tienen también colgado en la web de EAP en España y bueno, podéis verlo cada uno como quiera. Este año nos hemos reunido en Cáceres, pero bueno, lo de este año también están colgadas las propuestas, pero bueno, lo de este año, los resultados finales, porque como digo, esto no es una actividad concreta que hagamos un día concretamente o 3, forma parte de un proceso participativo, entonces bueno, las conclusiones anuales siempre se sacan a final de año y se presentan al año siguiente. De Castilla-La Mancha formaron parte de este encuentro 6 personas que son del grupo de participación de personas en situación de vulnerabilidad, que además este grupo de personas, este grupo de participación de Castilla-La Mancha, a nosotros es un órgano consultor de todas las políticas públicas. Es decir, nosotros cuando presentamos propuestas concretas, por ejemplo, en vivienda, estas propuestas se pasan al grupo de participación para que ellos nos puedan nutrir las propuestas de realidad y para que ellos también las trabajen. ¿Vale? Entonces, bueno, os animamos a que si tenéis a alguien interesado en formar parte de la construcción o de la transformación de políticas públicas, os animamos a las organizaciones y a servicios sociales a que os pongáis en contacto con nosotros y que se puedan unir más personas al grupo de participación, porque os puedo garantizar que se construye un sentimiento de pertenencia, sentimiento de apoyo mutuo y en un empoderamiento bastante importante. No sé si lo he puesto aquí, si no lo voy a decir después. Voy a continuar con las actividades y si no aparece un ejemplo de empoderamiento, lo digo, ¿vale? Como el encuentro estatal de participación y el encuentro autonómico también se hacen los encuentros europeos. El año pasado, del encuentro europeo van 3 personas por país, de Castilla-La Mancha, o sea, de España, y, o sea, 3 personas de España. Una de ellas es miembro del grupo de participación de Castilla-La Mancha. Y luego también se hacen encuentros nacionales de jóvenes y encuentros de personas mayores. El de personas mayores también se debatió sobre vivienda, cómo le impacta problemas de vivienda y de accesibilidad a las personas mayores.
grupo de participación de personas en situación de pobreza y exclusión social. Aquí no lo veis en la foto, pero ahí en el móvil hay gente conectada porque, bueno, la gente al final, cada uno, Castilla-La Mancha es muy amplia y hay personas que son de Guadalajara, personas que son de Ciudad Real, de Toledo. Entonces, siempre se busca la manera para podernos conectar todos. Pueden hacer semipresenciales las reuniones, presenciales y se organizan los traslados. También se organizan en función de las horas que cada uno puede, porque igualmente aquí hay unos cuantos, pero hay más personas que no pudieron o que no pueden acudir regularmente a las reuniones, o a lo mejor en una concreta no puede acudir porque o está trabajando o, bueno, en un proceso que no se encuentra apto para poder participar. Pero la verdad es que se ha creado un sentimiento, un vínculo que es muy bonito, la verdad es que es muy bonito. Bueno, como he dicho antes, el grupo de participación analiza las políticas públicas también, vuelvo un poco para atrás, analiza las políticas públicas, es el órgano consultor de APN Castilla-La Mancha. Además, es un comité de expertos, que lo pongo ahí, es un comité de expertos en las políticas sociales. Si hay alguien que entra y que no sabe, no pasa nada, porque se le forma, se da una formación previa sobre el tema determinado que vamos a trabajar. Entonces, no, en ese sentido no hay problema. Además, entre las personas se ayudan, se apoyan y no se sienten nunca solos de, madre mía, ¿qué pinto yo aquí? No, al final hay buenos resultados. He avanzado en la siguiente diapositiva y no he puesto una reunión que hubo el año pasado, a ver. No. Vale. Como ejemplo de empoderamiento, de cómo impacta la participación en las personas en situación de vulnerabilidad. Bueno, pues aparte de acudir a todas las actividades que estoy explicando de participación, aparte de poder reunirse con políticos, aparte de poder ir a las Cortes y todas las actividades que hacemos en APN Castilla-La Mancha, cuando tenemos la suerte que cuando viene el año pasado vino el relator de la ONU en materia de pobreza y las personas que llegan a nuestras organizaciones en mala situación, con una situación, pues eso, que necesita ayuda, son capaces de ir a estas reuniones con el relator de la ONU. De Castilla-La Mancha, bueno, se crea un grupo a nivel estatal, se pregunta a los territorios quién puede, quién no puede. Castilla-La Mancha el año pasado fueron 2 personas y es muy bonito ver cómo puede llegar gente que piensas que no va a hablar en grupo y se echa a llorar, o que le da vergüenza hablar en público, o no se atreve a leer, o le da miedo a expresar su opinión porque a lo mejor piensa que no sirve para nada. En fin, estas cosas pasan y pasan mucho, y estoy segura que lo sabéis que pasan, y es muy bonito ver cómo son capaces y tienen la valentía de poderse reunir con políticos, el relator de la ONU, de ir a encuentros estatales, ahora en la siguiente diapositiva, de crear un podcast. Y es muy bonito. Al final, los procesos participativos no solamente para nutrir las políticas públicas, sino que también nos nutren como personas y te dan te recuerdan las capacidades que tienes como persona. Algunos frutos de todos estos procesos participativos. Bueno, la reunión con el relator de la ONU, y el año pasado empezamos con un podcast, con un programa de podcast que se llama Sin Derechos Estamos Apañados. El nombre lo creó el grupo, somos de Castilla-La Mancha y consideramos que Sin Derechos Estamos Apañados es un nombre muy manchego que representa un poco la labor que hace el grupo de participación. Está aquí el código QR, os animo a que les escuchéis porque, bueno, el programa consiste en que las personas que forman parte del grupo sean los entrevistadores de personas expertas en la materia que las materias. Además se debaten en las reuniones mensuales del grupo de participación. Pues a lo mejor vemos que, de hecho mañana es miércoles, y mañana sale un programa, os animo a verlo y a escucharlo. Y bueno, pues a lo mejor consideramos que se tiene que hablar de vivienda, o consideramos que el problema del empleo pues hay que tocarlo. Mañana, si no me equivoco, sale el de empleo,
Y bueno, son no valientes, sino tienen esa capacidad y esa actitud de decir, pues hablo en público, que aunque se graben los episodios, pero no les da miedo alzar la voz para quejarse y para preguntar y no sé, la verdad es que a mí me encanta el podcast, me encanta y eso, os animo a que lo veáis y que repliquéis todas las actividades participativas, porque yo estoy explicando las que hacemos nosotros en Castilla-La Mancha. Por supuestísimo, si hay actividades que se puedan replicar en otras organizaciones, adelante, porque al final tenemos que aprender de las prácticas que nos gusten y igual que nosotros aprendemos de otros, pues si hay alguien que les sirva de ejemplo y sobre todo que animéis a las personas a que levanten su voz y se quejen, que no tengáis miedo, que al final os podéis sorprender de las críticas que hacen, que son todas constructivas o la gran mayoría. De todo este trabajo que se ha hecho a lo largo del 2024, hay una serie de conclusiones. Como he dicho antes, ya no solamente las conclusiones que hacemos de los encuentros regionales o de los encuentros estatales y de los grupos provinciales, sino que también se refuerza con cuestionarios para un poco extraer los datos cuantitativos de cuántas personas forman parte de proyectos, qué tanto por ciento forma parte de organizaciones, qué tanto por ciento de servicios sociales, tanto por ciento mujeres, hombres. Bueno, un poco, si hay alguien que está viendo que yo en algún momento les he pedido que los participantes de las organizaciones donde trabajan rellenen estos cuestionarios, lo verán, que las preguntas son de este estilo. Opiniones también. Se pregunta sobre las opiniones de las personas, pero bueno, las dejamos registradas de otra manera y contrastan un poco, refuerzan un poco los datos cualitativos de todos los procesos y todas las actividades participativas. Principales conclusiones. Estas no me las sé de memoria, sí que las voy a ir leyendo un poco más porque no me las sé de memoria. El informe, bueno, aquí están las conclusiones, pero el informe es un poquito más extenso. Está en la web de participación, aparte de la web de APN Castilla-La Mancha, que ahí tenemos muchísimas más actividades y proyectos, y os invito a verlo. Tenemos en participación tenemos web propia donde se van subiendo todas las actividades participativas, resultados que se van teniendo, los manifiestos que se entregan en la audiencia pública. Ahí podéis ver cuáles son los resultados de los procesos participativos que construyen las personas afectadas. ¿Vale? Bueno, el perfil mayoritario de las personas que acuden a las organizaciones son mujeres, también hay hombres. En el informe vais a ver los gráficos, aquí no los he puesto porque si no sería un poco más tedioso las conclusiones. Luego, el rango de edad más afectada son las personas de 31 a 55 años. Todas estas cosas son conclusiones. No quiere decir que no haya hombres, no quiere decir que no haya personas jóvenes, que no haya personas mayores. Es un poco la tendencia, ¿vale? La tendencia es que las personas se encuentren entre los 31 y los 55 años, que en este rango de edad son las que tienen mayores cargas familiares y económicas y pesa un poco más las situaciones de exclusión social y, bueno, son más vulnerables. Luego, la mayoría de las personas que han participado en el estudio son de origen español, también hay una parte de personas de origen extranjero. Lo que pasa que en este punto sí que tengo que decir que es verdad que las personas que vienen de otros sitios y no entienden muy bien el idioma, es muy difícil que acudan a los grupos de discusión, porque ya de por sí cuesta un poco entender cuando tienes otro idioma y no conoces la lengua del territorio en el que estás, pues es más complicado entender ciertas palabras. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Luego, el principal problema que afecta a las personas es la inestabilidad del empleo y los problemas de acceso al mercado laboral, que además está directamente relacionado con la transmisión intergeneracional de la pobreza. En los cuestionarios hay unas preguntas determinadas que creo que es, si no recuerdo mal, ¿cómo dirías que se encuentra, o sea, qué era la situación de tus padres cuando ellos tenían su edad o algo así? Un poco para ver la evolución de las personas a lo largo de su historia de vida y el origen de donde tiene problemas que son sobrevenidos, que te encuentras en una situación concreta, en un tiempo concreto, porque a lo mejor te has quedado sin trabajo, pero hay otros problemas que se arrastran de hace tiempo. Entonces, es importante que atajemos el tema de la pobreza y la exclusión social desde ya, porque no nos damos cuenta que esto es una herencia que dejamos y esa herencia
en el futuro nuestros hijos e hijas la van a tener. Entonces, es muy importante que se atajen cuanto antes las políticas públicas para erradicar situaciones de pobreza y de vulnerabilidad. Luego, la mayoría de las personas afirman que, a pesar de formar parte de proyectos de inclusión social, no se sienten excluidos. Sí reconocen que tienen una situación vulnerable, especialmente en el ámbito laboral. Hablo del ámbito laboral, pero también es económico, que también es de vivienda, que también es de acceso a la salud, en fin. Es muy difícil que encontrarte a personas, o bueno, muy difícil. La gran mayoría de las personas a las que conocemos les cuesta decir que están excluidas. Entonces, bueno, es llamativo, pero esto pasa. Luego, la vivienda es un problema que está afectando, como sabéis, a la gran mayoría de la población y especialmente a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza. Las rentas complementarias no cubren, no llega para cubrir estos gastos de vivienda. Cuando hablo de gastos de vivienda no solamente hablo de mantener una vivienda o de tener una vivienda en régimen de alquiler o compra, también hablo de cubrir los gastos que van junto con esa vivienda, suministros, la cesta de la compra, en fin, este tipo de gastos que todos tenemos y que a unos afecta más que a otros. Luego, a pesar de lo que comúnmente se piensa, que hay muchas ayudas, o sea, que la gente vive de ayudas públicas, mucha gente se sigue quedando fuera del sistema de ayudas públicas, ya sea por la burocracia, ya sea porque no las conocen, por las circunstancias que sean. A la gente les cuesta tener un sustento económico para mantenerse en un nivel de vida digno. Luego, en lo que se refiere a la salud mental, cada vez se está poniendo sobre la mesa el debate de poner en el mismo nivel la salud mental y la salud física. Todas las personas que se encuentran, y seguro que a todo el mundo nos ha pasado en algún momento, sentirte agobiada porque no sabes cómo vas a pagar o te viene este gasto, pues imaginar a las personas que no tienen a lo mejor un trabajo estable, que tener un trabajo tampoco garantiza tener un salario mínimo, o sea, un salario suficiente, porque existen los trabajadores pobres o gente que tiene que trabajar en 2 trabajos, en fin. Imaginaros todo este tipo de circunstancias, cómo puede afectar a la salud mental. El acceso a la salud mental todavía cuesta muchísimo porque tú tienes que, o si vas al sistema público, las consultas no son tan periódicas como nos gustaría. Entonces, bueno, es una de las cosas que han salido en todos los grupos. La necesidad de reforzar el sistema público de salud en el ámbito de la salud mental. Luego, la pobreza genera un impacto negativo en la salud mental de las personas, es lo que estoy diciendo. Todas las políticas públicas que se generen tienen que tener un enfoque integral, incluyendo la afectación de la salud mental, ¿vale? Luego, casi la totalidad de las personas que han formado parte del estudio, en años anteriores también, afirman que el principal motivo por el que participan en los proyectos es porque creen que se les puede ayudar. Así que vamos en buen camino, hay que seguir así, no nos tenemos tampoco que acomodar, hay que ser creativos y tenemos que llegar a más y cubrir todas las necesidades que se puedan. Pero bueno, vamos por buen camino y el papel de las organizaciones y de los proyectos de inclusión social, según las opiniones de las personas que forman parte de estos proyectos, es muy buena. Los datos están recogidos en el informe, hay frases literales de las personas en el informe, no me lo invento yo. Y bueno, también hay otras opiniones negativas, pero la gran mayoría están en el informe. Así que animo a mirar el porcentaje de personas que admite que las organizaciones les pueden ayudar. Luego, paralelamente a este estudio, EAPN también hizo un estudio de diagnóstico de la situación de las organizaciones para ver un poco, pues eso, para diagnosticar un poco en qué situaciones estaban. Entonces, en el ítem relacionado con el número de personas atendidas, los datos globales que se obtuvieron es que la gran mayoría de las organizaciones han tenido que adaptarse para atender a un mayor número de personas en la anualidad de 2023, porque nosotros todo este estudio lo hicimos, lo hacemos todos los años, pero estos datos concretamente están recogidos durante el 2024 y se pregunta sobre el 2023, ¿vale? Para tener conclusiones finales.
y no trabajar sobre algo que está en marcha. Luego también casi la totalidad de las personas afirman estar muy o bastante satisfechas con el desarrollo de los proyectos donde participan. Esto tiene mucho que ver con que la gente cree que se les puede ayudar y por eso acuden a organizaciones y a servicios sociales. Entonces, bueno, pues sí que están muy satisfechos. Luego, también las organizaciones y los servicios sociales se puede concluir que mejoran, sin duda, las condiciones de vida de las personas. Esta cuestión es muy valorada en el estudio en el que ha formado parte. Y además, todas las respuestas que se han recibido son muestras representativas del resto de personas. Al final, como he dicho antes, todo esto consiste en construir un discurso colectivo y en extraer conclusiones generales y consideramos que es una muestra representativa que afirman que las organizaciones y servicios sociales y las actividades que hacen sin duda mejoran las condiciones de vida. Luego, los proyectos impactan de manera muy positiva en los beneficios de las personas porque les dan herramientas válidas para la autonomía personal y social. Y es importante destacar que, como todo proceso, la inclusión es un proceso que se va a ir recogiendo a medio y largo plazo. Entonces hay que seguir con disciplina. Los proyectos tienen que estar ajustados a la realidad y para eso es muy importante, para ajustar nuestros proyectos a la realidad, que incorporemos la metodología de investigación, acción participativa en la creación de estos proyectos. Es así. Luego, también es verdad que hay un esfuerzo por parte de la administración pública y los poderes políticos para incorporar esta perspectiva participativa, esta democracia en la construcción de las políticas públicas. Eso es así. Yo ya llevo hace unos años haciendo todo este trabajo y es verdad que cada vez vemos que la administración pública y los decisores políticos les interesa y realmente tienen en cuenta que los proyectos, o sea, que la opinión de las personas afectadas, una realidad concreta, cuenta y la utilizan para mejorar las políticas públicas. No es algo que podamos ver de manera muy concreta, pero es verdad que, por ejemplo, muestra de esta preocupación y que se aseguren del derecho a la participación, porque la participación es un derecho, el derecho a la democracia es un derecho. Muestra de esto es este proyecto que se está presentando, que se sigue haciendo y, bueno, pues un poco para incorporar la perspectiva participativa en la construcción de las políticas públicas. Pero aún así, es importante seguir posicionando en la agenda de prioridades las necesidades de las personas, asegurando también la financiación de los servicios públicos, que sea eficaz y que se creen políticas largoplacistas para poder continuar con los procesos. No sirve de nada crear una política concreta, crear una convocatoria concreta con un margen muy corto de tiempo, porque en un corto tiempo no se va a conseguir nada. Habrá gente que sí, pero normalmente la gente no cambia en 2 días. Su situación es ir sembrando poquito a poco semillitas para ir recogiendo posteriormente. Entonces es importante que las políticas sean largoplacistas. Bueno, como he dicho antes, si queréis aprender un poquito más sobre la participación y sobre procesos participativos, del 19 de mayo al 19 de junio se va a impartir en la plataforma, para quien preguntéis, la plataforma es una plataforma de formación online sobre agente de participación y empoderamiento comunitario, es gratuito y se adapta al horario de los profesionales de los alumnos. Porque entendemos que cada uno tiene su vida, cada uno también tiene su profesión, su trabajo y, bueno, pues un poco para asegurar ese tipo de conciliación se hace en una plataforma online. Aquí también está el código QR donde podéis hacer las inscripciones si os interesa el tema y si queréis aprender un poquito más. Y, bueno, también tenemos en la web de participación, está también colgado el enlace para poderse inscribir. Y, bueno, por mi parte, muchísimas gracias. Os dejo todos los enlaces que tenemos de las redes sociales, también de la web de participación, también de la web de APN y, por supuestísimo, del podcast que estamos haciendo. Así que muchas gracias. A ver, que dejo de compartir. Ya está. Creo que ya está. Creo que ya he dejado de compartir. Sara, ¿he dejado de compartir? Sí, ya has dejado de compartir, Ade. Vale.
Que no sé si hay alguna pregunta, alguna aportación que queráis hacer. Si no, bueno... Sí, ¿Ibas a sí, hablar, Sara. Sara? Vale. No, iba a decir que, bueno, de todas maneras, el enlace de este vídeo luego le vamos a mandar junto con la presentación de ADE para que tengáis la información al completo. Eso es. Y deciros también que si puedes escribir, Sara, a mi correo electrónico por si tiene también la gente dudas de cómo incorporar los procesos participativos en sus prácticas o información, o a lo mejor porque conocen a algún participante que quiera formar parte de los grupos, que se pongan en contacto conmigo o con cualquier otro compañero de la organización, porque también, a ver, yo he hablado desde APN Castilla-La Mancha, estoy segurísima que en otras EAPNs sin duda tienen, si no este proceso, otro, pero que al final la participación es un eje fundamental de todas las EAPNs de todo el territorio español. Entonces, si hay alguien que nos está escuchando de otra comunidad autónoma y quiere formar parte de procesos participativos, que se ponga en contacto con las EAPNs correspondientes, que estoy segurísima, ya no sé qué actividades concretas tienen, pero bueno, que pregunten, que son encantadores en otras comunidades autónomas también. Vale, así que por mi parte, muchísimas gracias. Genial, pues muchas gracias, Ade, y muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado en este encuentro de hoy y nos vemos pronto. Muy bien, muchas Adiós. gracias. Hasta luego.